Muy buenas noches, profesora Berenice. Soy el alumno Guillermo Staque Pech, matrícula 2185. Comenzaremos con los tratados fiscales y sus implicaciones, como lo amerita la sesión 4. ¿Qué son los tratados fiscales? Acuerdos para evitar doble tributación. La misma, que la doble tributación es la carga fiscal adicional a la que puedan verse sujetos los contribuyentes que efectúan operaciones en el extranjero. Cuando un mismo ingreso causa dos veces el impuesto, la primera del país del que proviene dicho ingreso, país fuente, y la segunda en el país de residencia del contribuyente, que comúnmente en gran parte de los países grava a sus residentes con el criterio de renta mundial. Esto es por todos los ingresos que obtenga dentro o fuera de su territorio. El mecanismo de acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero, contenido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, es una medida efectiva para atenuar la doble tributación internacional. Sin embargo, esta medida solo disminuye los efectos de una doble tributación, pero no logra eliminarlos totalmente en su totalidad. Por este motivo, a nivel internacional, incluyendo México, se han adoptado medidas bilaterales para solucionar la doble tributación, las cuales dentro de este contexto son las formas más eficaces para evitarla y han servido para armonizar dos sistemas impositivos en otras áreas, como en la eliminación de tratamientos discriminatorios, el reconocimiento y recíproco de beneficios e instituciones, así la determinación del mecanismo de cooperación para la resolución amistosa de conflictos y el intercambio de información entre países o instituciones fiscales. Los tratados para evitar la doble tributación limitan de diversas maneras la potestad de gravar determinadas categorías de ingresos a algunos de los estados contratantes. Disculpe. Tratados fiscales y sus implicaciones. Los tratados fiscales desempeñan un papel fundamental en el contexto de la cooperación internacional en cuestiones de tributación. Por un lado, fomentan la inversión internacional al reducir o eliminar la doble imposición sobre los ingresos transfronterizos. Por otro lado, mejoran la cooperación entre administraciones impositivas, especialmente a través de la lucha contra la evasión fiscal, debido a que muchos contrincantes, como lo había dicho, muchos empresarios envían sus fuentes de riqueza a sus países respectivos, pero eso puede catalogarse como evasión de impuestos, a menos de que estos mismos notifiquen y paguen dicha deuda para que puedan evitar recargos en su contra. Muchos países en desarrollo no disponen de los conocimientos adecuados sobre las disposiciones de la Convención Modelo de las Naciones Unidas, especialmente de las inversiones del 2011, ni de las habilidades y experiencias suficientes para negociar e interpretar y administrar tratados fiscales de forma eficiente. El curso de las Naciones Unidas sobre tratados de doble tributación, complementado por el curso instructorio de las Naciones Unidas sobre tratados de doble tributación, es la herramienta más básica de desarrollo de capacidades, diseñada para funcionarios de autoridades tributarias y ministerios de finanzas en países desarrollados con conocimientos limitados o sin conocimientos sobre tratados fiscales. Implicaciones y efectos de los tratados. Los acuerdos internacionales son una fuente de derecho internacional mediante la que crean derechos y obligaciones que, debido a su origen, se conocen como un derecho convencional. La norma Pacta Sant Servando implica que actitud de buena fe se ha prevalecer durante la efectuación de un tratado en vigor. El artículo 26 del Convenio de Viena, según el cual todo tratado en vigor obliga
a las partes debe ser cumplido por ellas de buena fe. Consagro la norma pacta sunt servant para regla general en lo relativo a los efectos generales del tratado, su obligatoriedad entre las partes, conectándola con el principio de la buena fe, básico en las tareas de interpretación y ejecución de los tratados mismos. Estos mismos tienen en el tiempo. Debemos hacer referencia a los efectos específicos de los tratados ratio temporis, es decir, cuáles son los momentos iniciales y finales en que un tratado empieza o deja de producir sus efectos. Si el momento inicial suele coincidir con la entrada en vigor, el término final de los tratados, es decir, aquel en que deja de ser aplicable y consiguientemente deja también de servir sus efectos. Salvo excepciones, suele estar previsto en el propio tratado. Lo normal es que se estipulen por un plazo determinado, 5, 10 o más años, o bien por tiempo indefinido, salvo denuncia expresa, que haya por algún tipo de motivo o algún mediador que haya intervenido. En el espacio, tenemos que hacer igualmente referencia a los efectos específicos de los tratados Ratio Laws, es decir, cuál es el espacio físico o territorial al que alcanzan los efectos del tratado. El principio general en esta materia que reconoce la Convención de Viena en su artículo 29, en el de la obligatoriedad de totalidad del territorio de cada una de las partes, entendiéndose por tal el territorio terrestre, las aguas interiores, el mar territorial y el espacio aéreo. Entre las partes y respecto de estados terceros, debemos plantearnos si los tratados solo producen efectos respecto a las partes en el mismo, o si crean derecho u obligaciones para terceros estados. Los tratados producen plenos efectos entre las partes. Solo las partes pueden limitar estos efectos mediante una estipulación en el propio tratado o por medio de las reservas. Por parte debemos entender aquel sujeto internacional que haya consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. En conclusión, es necesario conocer los tratados fiscales debido a que podemos evitar pagar impuestos dobles cuando se tenga algún negocio en el extranjero, y es que cada país va siempre a tratar de mantener la riqueza dentro de su país, puesto que esto genera empleos y aumenta las estadísticas, las cuales determinarán la riqueza y el valor de la misma moneda del país, porque todo en conjunto aumenta el valor del gobierno. Por ello existen diversos tratados de los cuales se guían los diversos gobiernos, puesto que se pueden evitar abusos por parte de gobiernos más avanzados. No obstante, estos tratados pueden beneficiar, ya que si se realiza un pago mediante el artículo 31 de la OCDE, se puede evitar un pago dentro del país de origen. Esto siempre y cuando si se mantiene una tributación concisa y bien establecida, mediante un negocio que genera grandes ganancias, o pequeñas igual, no interfiera mucho mientras se puedan cumplir con los pagos. Muchas gracias por su atención, eso es todo, profesora.